Antes de iniciar, quisiera anunciar, ya dentro de poco, si el Señor lo permite, tendremos bautismo y recepción de miembros. Ya estamos en fase de entrevistas, pero en lo que el hacha va y viene, ya el próximo grupo va a empezar ahora en septiembre, si Dios quiere. O sea que si hay alguien aquí que se ha convertido a Jesucristo y en obediencia a Él quiere dar el próximo paso, que es bautizarse y formar a ser parte de una iglesia local, en este caso de esta iglesia local, pues tenemos unas clases diseñadas. Básicamente las clases lo que hacen es ayudarnos a profundizar en el Evangelio para tomar una decisión, ¿verdad?, más concienzuda. Así que si usted está interesado, puede llamarnos durante la semana y apuntarse. El curso inicia, si Dios quiere, en septiembre, me dijimos, ¿verdad?, si el Señor lo permite. Bien, les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias al Evangelio según San Lucas, capítulo 9, específicamente los versículos 7 al 9. Vamos a estar considerando. Y el título de esta ministración es Perseguidos por la culpa. Realmente durante la semana me debatía si este era el texto para hoy, pero entonces encontré que nuestro hermano Leo Meyer está predicando de esta historia también hoy en su iglesia, y el pastor Ramón en la escuela dominical, no sé si él sabe, pero es una continuación con el tema de la conciencia, así que el Señor simplemente confirmando que este es el texto, de hecho es el que sigue nuestro estudio consecutivo. Pero bueno, vamos entonces a orar antes de iniciar. Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado y exaltado. Y te damos a ti la gloria, la honra y el honor, porque tú eres el Dios de luz y porque solo en tu luz podemos ver la luz. Te damos gracias, oh Señor, porque tú pudiste habernos dejado a nuestra propia inventiva en la oscuridad, oh Señor. Pero en tu gracia tomaste la iniciativa de darte a conocer a nosotros, de dar a conocer tus planes y tus propósitos redentores en Cristo. Gracias, oh Señor, porque hoy tenemos la Santa Biblia con nosotros. Y es nuestro deseo y oración que tú perdones nuestros pecados, porque a pesar de tan grande privilegio, a pesar de que hay muchas naciones y muchas etnias que todavía no tienen ni siquiera un libro traducido, tenemos la Biblia completa y hemos sido tan lentos en estudiarla, tan lentos en aplicarla. Perdónanos, Señor, por semejante atrocidad. Pero te damos gracias porque tú sigues con nosotros. Y es nuestro deseo y oración que ahora utilices tu palabra para ministrar a nuestras almas. Como espada de dos filos, oh Señor, úsala hoy para penetrar en nuestros corazones y ayudarnos a discernir nuestros pensamientos, nuestras intenciones, para enseñarnos a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a ti. Oh Señor, te rogamos que tú uses también esta palabra para traer al arrepentimiento a aquellos que están aquí y no te conocen, o aquellos que estarán escuchando desde la virtualidad. Te rogamos, oh Padre, que tú los convenzas de la suficiencia de la cruz. Tú los convenzas de que Cristo es más grande que sus pecados y que hoy vengan a Él reconociendo de que Cristo tiene el poder para limpiar la conciencia de obras muertas, para que te sirvamos a ti, el Dios vivo. ¿Qué más decir? Sé con nosotros y ayúdame a mí a ser fiel en la letra y en el espíritu de este texto. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Antes de leer el texto, quisiera traerles una ilustración. Un segundito, esta computadora está ahora lenta. Perdón, ella siempre funciona bien. Ahí vamos. Ahí se ve, sí. Esta es la historia
de un hombre poderoso, cruel y muy temido. Un general en tiempos de guerra que vivía en una enorme mansión. Lamentablemente, este hombre había cometido muchas atrocidades durante su mandato: torturas, traiciones, asesinatos. Y su poder era tal que nadie se atrevía a enfrentarlo. Y a simple vista parecía que él vivía en paz dentro de su palacio. Pero, curiosamente, en una de las paredes de su dormitorio había una mancha oscura. Miren, los sirvientes de aquel hombre trataron de limpiar esa mancha con todo lo que había disponible y no desaparecía. Los pintores la cubrían con nuevas capas de pintura, pero aquella sombra volvía a aparecer nuevamente. Día tras día, aquel general abría los ojos, se levantaba y allí estaba la sombra o la mancha como una sombra burlona. De hecho, esto fue calando porque con el tiempo aquel general comenzó a perder el sueño. Se despertaba a veces a medianoche gritando y viendo en la mancha el rostro de los hombres que él había mandado a matar. De hecho, en sus pesadillas, aquella mancha, aquella sombra tomaba forma. A veces la forma de un ojo que lo estaba observando, a veces la forma de una boca que se abría y lo acusaba. Así que ¿saben lo que este hombre hizo al final para tratar de resolver su problema? Bueno, no simplemente se mudó de habitación, no solamente se mudó de casa. A pesar de haberse mudado, la mancha lo seguía donde quiera que él iba, porque la mancha nunca estuvo en la pared. La mancha siempre estuvo en su corazón y en su conciencia. ¿Y cuál es el punto de esta ilustración? El punto es resaltar, como veremos hoy, que la conciencia, a la que llamaremos la espía de Dios dentro de nosotros, puede ser acallada por causa del pecado temporalmente, pero esa conciencia no muere. Puede ser adormecida, puede ser cauterizada, pero no muere. Tarde o temprano ella susurrará, ella gritará, ella perseguirá aún a los hombres más malvados, como el de la historia que vamos a estar considerando hoy. Y de hecho, de eso se trata nuestro texto. ¿Y qué fue? Perdón. Pero ni Ferrari. Perdón, yo creo que el espíritu de la historia entró aquí. Déjenme yo buscar. Estábamos en el texto, ¿verdad? Sí, yo creo que fue ahora que obedeció todas las veces que le di hacia adelante, ¿verdad? Ahí sí. De eso se trata nuestro texto. Lucas capítulo 9, versículos 7 al 9, que estaremos leyendo en un momento, trata de la historia de un hombre llamado Herodes el tetrarca, que como vamos a ver vivía atormentado porque durante su gobierno él mandó a ejecutar a un hombre justo llamado Juan el Bautista. Y como si fuera poco, veremos que además de haberlo mandado a matar, él comienza a escuchar sobre Jesús. Comienza a escuchar lo que Jesús estaba haciendo, sus milagros, y él comenzó a temer que ese era Juan el Bautista, a quien él había asesinado, que había resucitado y había venido a tomar venganza, reflejando así el poder devastador que puede tener una culpa no resuelta en nuestra conciencia. Y vamos a ver dos cosas en este estudio. Primero vamos a ver la historia, es bien breve, y luego vamos a ver unas lecciones y aplicaciones que derivamos de aquí. Comenzamos con la historia. Ahora sí leemos nuestro texto, Lucas 9, 7 al 9. Dice: Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo, porque algunos decían que Juan el Bautista había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo: a Juan
yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Vamos a ver 4 cosas o 4 escenas en esta historia. Primero vamos a ver una noticia, una opinión popular, una reacción y una determinación. Comencemos con lo primero, la noticia. Específicamente la noticia sobre Jesús y sus discípulos. Leo nuevamente la primera parte del versículo 7. Dice: Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando. ¿Quién es la persona que está envuelta en esta historia? Herodes el tetrarca. Y algunas aclaraciones para que no haya confusión. Este Herodes no es Herodes el Grande, aquel malvado rey que mandó a matar a los niños en Belén, ¿recuerdan? Como vemos en Mateo capítulo 2. No se trata de ese Herodes. Este Herodes es llamado también en los demás evangelios como Antipas, Herodes Antipas, que era hijo de Herodes el Grande. No era Herodes el Grande, era hijo de él. Y aquí es llamado tetrarca. El prefijo tetra significa 4. Y se le llama tetrarca porque cuando su padre Herodes el Grande murió, pues a él le tocó una 4ª parte de su reino. Y específicamente le tocó reinar en Galilea, que era precisamente el lugar donde Jesús creció y donde Jesús desarrolló su ministerio. Él fue gobernante allí en Galilea desde el año 4 antes de Cristo hasta el año 39 después de Cristo. Así que ese es el Herodes que está en cuestión. ¿Y qué pasó? Dice, se enteró de todo lo que estaba pasando. Algo estaba sucediendo y ese algo llegó a los oídos de Herodes. ¿Qué era lo que estaba sucediendo y que llegó a sus oídos? Miren el verso 9 en nuestro texto y usted tendrá la respuesta. Dice, entonces Herodes dijo: a Juan lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Lo que sucedió es que Herodes comenzó a escuchar historias y a recibir reportes de aquel hombre misterioso que dentro de su territorio, Galilea, estaba sanando enfermos, limpiando leprosos, perdonando pecados, calmando tormentas, sacando demonios y resucitando muertos. Y como si fuera poco, como vimos la semana pasada, Herodes se enteró que ya no solamente era Jesús, ahora también sus discípulos. ¿Recuerdan la semana pasada? Cuando Jesús los mandó y les dio su poder y autoridad para predicar y sanar. Todo esto está llegando a los oídos de Herodes. Ahora Jesús entra dentro del radar de este monarca y él se pregunta quién será. Este hombre captó su atención, pero él no sabía de quién se trataba, no sabía quién era. Así que esa es la noticia. En segundo lugar, la opinión de la gente. A oídos de Herodes no solamente llegó lo que Jesús estaba haciendo y lo que estaban haciendo sus discípulos. A los oídos de Herodes también llegó lo que la gente estaba comentando. Y miren lo que estaban comentando, versículos 7 y 8. Pero a los oídos de Herodes no solo habían llegado, esto es una nota mía que la puse como si fuera mía. Voy a leer en el texto bíblico. Herodes el tetrarca entonces se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros de que Elías había aparecido y otros de que algún profeta de los antiguos había resucitado. O sea, las opiniones estaban divididas. Algunos decían, este es Juan el Bautista que ha resucitado. Y era extraña esta opinión, porque no sé si usted recuerda esos momentos en la Biblia cuando Juan el Bautista hizo milagros. ¿Lo recuerda? Qué bueno que no lo recuerda, porque la Biblia no registra a Juan haciendo ningún milagro. Por lo tanto, es muy probable que las personas que tenían esta opinión eran seguidores de Juan, personas que le tenían en alta estima y que asumían que él había resucitado ahora con poderes. Otros decían que se trataba de Elías, y eso tenía sentido,
esa opinión tenía sentido porque según la profecía en Malaquías capítulo 4, verso 5, Elías el profeta iba a regresar o habría de regresar como el precursor o el que le prepararía el camino al Mesías. Y otros, menos optimistas, decían, esto debe ser otro de los profetas antiguos que simplemente ha resucitado. O sea, las opiniones estaban separadas. Y estas opiniones también llegaron a los oídos del monarca. Ahora bien, ante lo que él estaba escuchando de Jesús y ante lo que él había escuchado que la gente estaba diciendo, ¿cómo reaccionó Herodes? El verso 7 dice, estaba muy perplejo. Me puse a buscar el término en el Nuevo Testamento y literalmente significa que él estaba dudoso. Ustedes saben en dominicano cómo se le llama eso, estaba chivo. Estaba dudoso, más aún, él no sabía ni siquiera qué pensar. O sea que se trata de una duda que lo estaba alterando emocionalmente. No sabía qué pensar. Y aquí viene la pregunta, ¿y por qué Herodes estaba tan perplejo? Esa es la pregunta más importante. Lo que lo tenía más perplejo no era necesariamente lo que Jesús estaba haciendo. Lo que lo tenía más perplejo y le estaba robando la paz era un comentario que se estaba haciendo. ¿Cuál? De que ese hombre misterioso que estaba haciendo milagros era nada más y nada menos que Juan el Bautista que había resucitado. Eso lo volvió loco a este hombre. ¿Hay por qué? Él mismo da la respuesta en el verso 9. ¿Por qué este comentario lo tenía perturbado? ¿Por qué lo tenía perplejo? Juan resucitó o porque Juan había sido mandado a matar por este mismo rey. Él dice en el verso 9, a Juan yo lo hice decapitar. Y yo quiero traer un poco de trasfondo para entender qué es lo que está pasando en la mente y en el corazón de Herodes según el texto bíblico. Y para esto me voy a auxiliar del pasaje paralelo que está en Marcos 6. ¿Cómo así yo lo hice decapitar? Ok, Israel tenía una nación vecina con la que tuvo ciertos conflictos por siglos. Y como una medida prudente para establecer la paz, Herodes el Grande casó a su hijo, Herodes Antipas o Herodes Tetrarca, con la hija de ese rey de ese país vecino, para así mantener la paz y la diplomacia. El problema está en que Herodes Antipas o Tetrarca no estuvo contento con la esposa. De hecho, él rechazó a su esposa con la que él se había casado y lamentablemente fijó su atención en la que era esposa de su hermano Herodías, o sea, su cuñada, y terminó tomándola como esposa, rompiendo así la ley de Dios. En ese momento se levanta un profeta. ¿Saben quién? ¿Quién? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista denuncia públicamente lo que estaba sucediendo. Herodes no hizo nada al respecto al inicio, porque Marcos nos dice que Herodes tenía respeto por Juan. Lo respetaba, le tenía hasta cierto temor, porque él sabía que era un hombre santo, que era un hombre justo. Pero Herodías, la cuñada que ahora era su nueva esposa, ella no soportó la humillación pública, así que insistió para que Herodes callara la voz de Juan y lo metiera preso. Lamentablemente, este débil hombre que se presentaba como rey y demostró ser un esclavo, escuchó la voz de su malvada esposa, nueva esposa Herodías, arremetió contra Juan y lo llevó a la cárcel. La historia no termina ahí. Un día Herodes está celebrando su cumpleaños e invita a la gente de la nobleza, a los popis de la región. Y en medio de la celebración, la hija de Herodías, su nueva esposa, que era su cuñada, y a quien había tomado de una manera inmoral, la hija de ella, llamada Salomé, ha hecho una danza, yo me imagino que no muy piadosa. Y eso cautivó tanto al corazón de Herodes, que este imprudente, esta zorra, como le llamó Jesús, hizo un voto apresurado sin pensar en las consecuencias. Y le dijo a Salomé, la hija de Herodías, que danzó muy sensualmente,
le dijo, pídeme lo que tú quieras, hasta la mitad de mi reino te voy a dar. Así que ella le dice, dame un momentico, va y consulta con Herodías su madre, ¿qué le pido? Y ella le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Lamentablemente este rey creyó que él estaba obligado a cumplirlo. De hecho, lo que él debió haber hecho era decir, este no era un voto legal, era un voto ilegal, así que no estoy obligado a cumplirlo. Sin embargo, él tenía temor de pasar por ridículo delante de sus invitados, o como dice Proverbios, el temor a los hombres le puso un lazo, y lamentablemente mandó a un verdugo a cortarle la cabeza a Juan y presentarle en una bandeja. Hermanos, suena grotesco, pero en aquel diabólico cumpleaños, en lugar de un pastel, lo que se exhibió fue la cabeza de un hombre justo, de un hombre bueno, un hombre que simplemente estaba llevando la voluntad de Dios al pueblo. Y me llama la atención el paralelo que tiene esta historia con la historia del primer Elías. Digo el primer Elías porque Jesús dice que Juan el Bautista era el Elías que iba a venir. Establece una conexión. ¿Y por qué me conecta también con el primer Elías? Porque algo parecido sucedió con él. Había un hombre llamado Acab, su esposa impiasa, para usar un término dominicano entre nosotros, llamada Jezabel. Ella estaba muy molesta con el profeta Elías porque Elías estaba denunciando la idolatría de ella hacia los profetas de Baal. Y ella hizo todo lo que ella pudo y le insistió a su esposo para que callara al profeta. Sobre esto dice el predicador R.C. Sproul: si lees las páginas del Antiguo Testamento, es inevitable ver el paralelismo entre este episodio de Juan y la forma en que Jezabel constantemente incitaba a su esposo Acab. Quería que persiguiera al profeta Elías porque había hablado en contra de las prácticas de Acab y de ella misma. Esta historia, por lo tanto, es una repetición de Acab y Jezabel, por así decirlo, y tiene lugar en el Nuevo Testamento. Y no solamente en el Nuevo Testamento. Yo le agregaría al hermano Sproul, y todavía se sigue repitiendo la historia, porque desde que aparece una persona que proclame el mensaje de Dios y denuncia el pecado públicamente, alguien va a querer callarlo. Un emisario de Satanás, una Herodías más, una Jezabel más. Ahora bien, ¿dónde estaba el problema de Herodes? Ya vimos que lo perturbó. Es que él había mandado a decapitar a este hombre, pero entonces esto produjo un problema interno. Según el verso 9, Herodes no le dijo eso a alguien, era un diálogo interno que él tenía, una lucha interna. Pero ¿cómo va a ser Juan resucitado? A Juan yo lo hice decapitar, decía él. Así que había dentro de él un problema en su conciencia. Él sabía que había ordenado ejecutar a un hombre santo, a un hombre justo como Juan, y ahora su conciencia lo estaba confrontando. La conciencia le estaba hablando, específicamente cuando él escuchaba lo que Jesús estaba haciendo. La realidad es que Dios estaba interviniendo de una forma que Herodes no podía entender y tampoco podía controlar. Así que las ideas que circulaban, y sobre todo la idea de que era Juan el Bautista resucitado, lo atormentaban. Su conciencia no descansaba. Qué paradoja, un rey viviendo entre lujos, viviendo con poder, y lamentablemente, al igual que el general de la historia inicial, no tenía paz. Y no nos equivoquemos, no es que Juan el Bautista había resucitado, ¿estamos claros en eso? Era Jesús el que andaba haciendo milagros. Lo que había resucitado, por decirlo así, era una culpa que él le había echado tierra y pensaba que ya no iba a salir. Y como se decía hoy en la escuela dominical, cuando Herodes pensaba que ya eso estaba enterrado, le llegan las noticias de lo que Jesús estaba haciendo, más el comentario de la gente. La conciencia le habló: este hombre ahora se va a vengar de mí. O sea que lo que resucitó no fue Juan el Bautista, sino un pecado que él pensaba
que había sepultado. Y vuelvo y repito, qué paradoja, detrás de la aparente felicidad, de la aparente prosperidad y el poder y la autoridad de aquel monarca, lo que había era aflicción y una angustia interna que lo estaba consumiendo. Sobre esto dice Juan Carlos Reide: la presión y la espada habían silenciado la lengua de Juan el Bautista, pero no podían acallar la voz interior de Herodes. La verdad de Dios no se puede silenciar, ni atar, ni matar. Termina la cita. Y obviamente todo esto lleva a Herodes a una pregunta obligatoria. Después de escuchar todo lo que este hombre estaba haciendo en sus dominios, él y sus discípulos, después de oír, ese es Juan el Bautista que ha resucitado, entre otras, se hace entonces la pregunta obligatoria: ¿quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y es posible que Herodes haya reflexionado y que en varias ocasiones haya dicho: no, es que no es posible, yo lo maté, yo lo decapité. Pero ¿saben qué? Fue tanto lo que la conciencia le acusó que este hombre terminó creyendo que era Juan el Bautista. Pastor, ¿y cómo usted lo sabe? Porque Lucas no lo dice. Lucas no lo dice, pero Marcos sí lo dice. En Marcos 6:16, oigan lo que dice el texto. Al oír esto, Herodes decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Ya no era simplemente una pregunta, es que después de mucho pensar, mucho indagar, este hombre pensó: es que no tiene sentido, todos estos milagros, tiene que ser Juan. Llegó a esa conclusión. Hermanos, a eso puede llegar la conciencia. Este hombre estaba viendo fantasmas. Así que con todo esto, es que tiene que ser Juan. No tenía sentido que fuese otra persona. Lo que hace ahora Herodes es tomar una determinación. Dice la última parte del verso 9: y procuraba verle. Claro que procuraba verle. Me imagino que cada vez que Herodes abría los ojos, veía esa mancha en su pared y veía la cabeza de Juan el Bautista detrás de un arbusto y hasta debajo de una piedra. Veía esa sombra donde quiera que él estaba. Así que él llegó a la conclusión de que yo debo encontrarme con este hombre y tratar con él. Su conciencia lo estaba comiendo. Tristemente, el deseo de de Herodes de ver a este hombre que hace milagros se cumplió. ¿Usted sabía eso? Si usted sigue leyendo el libro de Lucas, y lo veremos más adelante, Herodes se vio cara a cara con este hombre llamado Jesús. De hecho, no sé si recuerdan que Pilato no quería juzgar a Jesús y dijo: pero Herodes está en la ciudad y Herodes es el encargado de Galilea, se lo vamos a mandar a él. Así que ahí lo tenía cara a cara. Aquel hombre a quien él procuraba ver con diligencia, aquel hombre de quien él pensó en un momento que era Juan el Bautista resucitado, su deseo se cumplió, pero lamentablemente, ¿qué hizo? Al verlo se burló de él. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús no le echó las perlas a los cerdos ni los santos a los perros. Jesús no abrió su boca delante de esta zorra, sino que como varón de dolores permaneció en silencio. ¿Y Herodes qué hizo? Burlarse de él. Esa es la historia. Una noticia que circulaba, unos comentarios que se daban por ahí, una reacción de Herodes vinculando eso con lo que él había hecho, un problema de conciencia y una determinación de: tengo que ver a este hombre antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué aprendemos de aquí? 3 lecciones, cada una de ellas con algunas informaciones y con algunas aplicaciones. Lo primero que este texto nos recuerda a todos los que estamos aquí es que todo ser humano, aún los hombres más malvados, tenemos una conciencia. Yo tengo una conciencia, tú tienes una conciencia. O como alguien dijo, solamente 6 personas tienen una conciencia. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Todos nosotros, aún la persona más malvada. Aún aquella persona que da la impresión de que no tiene ningún tipo de sensibilidad, tiene una espía de parte de Dios dentro de él. Eso enseña la Escritura. ¿Y qué es la conciencia?
Pastor, seguimos en la misma línea. Voy a leer Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley, ¿sabe lo que es un gentil? Que no tiene ley. No tenían Biblia, literalmente. Cuando los gentiles que no tienen Biblia, voy a parafrasear, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. ¿Ay por qué? Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. ¿Qué es la conciencia? Según el texto que acabamos de ver, es una función de la mente, una función del hombre interior, una función del corazón, que da testimonio a través de ¿qué? De los pensamientos, como dice Pablo. A veces esos pensamientos nos acusan, a veces esos pensamientos nos defienden. Y no te equivoques, dice Pablo, que esa conciencia, esa función del hombre interior que habla a través de los pensamientos, que acusa o que defiende, la tiene todo el mundo, aun los que no tienen Biblia. Estoy de acuerdo, un ateo me dijo, no se necesita creer en Dios para tener una moralidad. Y yo le dije, ¿y tú me estás informando de eso? Por eso lo sé yo primero que tú. La Biblia enseña que aún caníbales que nunca han escuchado la palabra, a veces actúan instintivamente conforme a la ley, porque aunque no tengan la ley, por haber sido creados a imagen de Dios, tienen dentro de ellos una conciencia que a través de sus pensamientos los acusan o les defienden en sus razonamientos. De hecho, esto no estaba en el libreto, pero quiero decirlo. ¿Cómo van a ser juzgadas aquellas personas que nunca tuvieron Biblia? ¿Usted ha escuchado eso? La Biblia dice que ellos tampoco van a tener excusa. ¿Por qué? Porque en el día del juicio, si ellos se atreven a decirle a Jesús, Jesús, tú no me puedes juzgar. Yo nunca recibí tu palabra. Tú me tienes que juzgar a mí en base a lo que yo sabía. De hecho, es lo que yo creo, que es en base a lo que ellos sabían. Ok, vamos a abrir tu conciencia. No voy a abrir la Biblia, voy a abrir tu conciencia. ¿Tú te acuerdas el día que le metiste mano a esa maquinaria o ese aparato que era de un vecino y que tu conciencia te dijo, no es tuya, si fuera tú no te gustaría? ¿Te acuerdas? Sí. Y aún así pisoteaste a la conciencia. Todos saldremos culpables ese día, a menos que resolvamos el problema de la conciencia. Todo el mundo tiene una conciencia. El distinguido teólogo Oscar Arrocha, en su libro Educando la conciencia de los hijos, define la conciencia de esta forma. Dijo varias cosas, pero tomé esta. La capacidad que permite a los seres humanos juzgarse a sí mismos, evaluando sus acciones y su posición ante Dios. Y es verdad, la conciencia no es perfecta. La conciencia está contaminada con el pecado. A veces la conciencia incluso está mal informada, pero aún así la conciencia es un regalo de Dios. Es una bendición tener la conciencia porque, así como dice el pastor Arocha, desempeña un papel esencial en nuestra constitución como seres humanos y en nuestra relación con Dios. En ocasiones ese mal que tú pensabas hacer, no lo hiciste. ¿Sabe por qué? Porque la conciencia, la espía de Dios que está dentro de ti, te habló. De modo que a pesar de todo, es un regalo de Dios. A manera de aplicación entonces, ¿qué deberíamos hacer? Lo primero es que deberíamos darle gracias a Dios porque todos tenemos una conciencia. Mis hermanos, si no existiera la conciencia dentro de la gracia común de Dios, en este mundo no se podría vivir. Esto sería el infierno. ¿Tú sabes por qué algunos monarcas malvados se restringen o se detienen de hacer ciertas cosas a pesar de la dureza de su corazón? Porque todavía la conciencia les está hablando como le habló a Herodes. Así que demos gracias a Dios por ella, porque nos permite evaluar y nos frena muchas veces del mal. Y no solamente demos gracias a Dios por ella, procuremos examinar nuestra propia conciencia. ¿Cómo está mi conciencia? ¿Está viva? ¿Está alerta? ¿Es sensible a la voz de Dios? Porque a veces escuchamos la voz de la conciencia y no estamos sensibles a ella. La hemos cauterizado.
No solamente eso, procuremos informarla bien. ¿Cómo así? A pesar de que la conciencia me defiende o me acusa, depende de las acciones que yo tome y me informa de mi posición ante Dios, a causa del pecado la conciencia puede estar mal informada. ¿Cómo así? ¿Por qué razón, perdóneme, no quiero ofender a nadie, pero por qué razón un sacerdote católico, su conciencia le acusa si él se casa? Porque lo informaron mal. Porque si se expusiera a la palabra de Dios, hubiese leído hace rato donde dice, el obispo debe ser marido de una sola mujer. Una cosa es que tú decidas no casarte, como han hecho también algunos pastores. Bienaventurado, yo no tengo ese don. 20 años de casado y 3 muchachos. Si se decide hacerse así, amén. Pero pensar que yo no puedo casarme como ministro y sentirme mal porque me casé, definitivamente es una conciencia muy mal educada. La conciencia debe ser educada y, como dice el salmista, solamente en la luz de Dios veremos la verdadera luz. Y la 2:20. En otras palabras, lo único que puede iluminar mi conciencia caída y oscura es la luz de la palabra de Dios. Infórmala bien. Y hermano, me da hasta tristeza decirlo. Yo no estoy hablando simplemente de personas que no tienen Biblia. Personas dentro del cristianismo, hermano, perdóname, pero nunca había visto, yo tengo ya 44 años, tengo toda mi vida en esta iglesia y nunca había visto dentro del mundo evangélico tanto analfabetismo bíblico. Muy poco tiempo leyendo la Biblia y ahí están revolcándose, a veces sintiéndose culpables por lo que no deberían sentirse culpables y a veces no sintiéndose culpables por lo que deberían. Porque están descuidando la luz, mi hermano. Esta es la luz nuestra. Yo vi un video en estos días que me rompió el corazón. Una tribu por allá por Papúa Nueva Guinea, esperando una Biblia traducida a su dialecto. Ese video lo vimos aquí en la iglesia. Cómo llegó un misionero en una avioneta y empezó a repartir Biblias que llegaron por primera vez. Y aquellos hombres con su poca luz besando ese libro que llegaba donde ellos llorando. Y yo diciendo, oh Señor, yo quiero volver a sentir así. O como dijo una vez un puritano, Señor, quítame mi casa, pero no me quites tu palabra. Mi amado hermano, informa bien tu conciencia. No pierdas tanto tiempo, no perdamos tanto tiempo. Y no solamente eso, procuremos ser sensibles a la voz de la conciencia. No es saludable, dijo Lutero, nunca ir en contra de la conciencia. Porque si decidimos ignorar la conciencia, el resultado puede ser que la conciencia sea cauterizada y entonces perdamos toda sensibilidad espiritual. En segundo lugar, este texto nos enseña o nos muestra el poder que tiene la conciencia, aún en los peores hombres. Miren, Herodes había ordenado dar muerte a Juan el Bautista. Ahora estaba turbado porque escuchó que había un hombre haciendo milagros con poderes y él pensó, eso es Juan que vino a tomar venganza. En otras palabras, el pecado que él había sepultado, resucitó, volvió a la vida y ahora lo estaba atormentando. Y esa no es solamente la historia de Juan el Bautista, de Herodes. Esa es la historia de millones y millones de personas que ahora mismo están viendo fantasmas. Ahora mismo están atormentados porque tienen en su conciencia una culpa no resuelta. Sobre esto dice R.C. Sproul, la culpa es una de las fuerzas más poderosas, desmoralizantes, paralizantes, desintegradoras y destructivas del mundo. Sé que ahora mismo hay personas atormentadas por la culpa que han acumulado por pecados y nunca se ha resuelto. De hecho, hay una historia también de este predicador, R.C. Sproul, que ilustra bien este poder destructivo que tiene la conciencia culpable. Él cuenta que cuando él administró la primera Santa Cena como pastor, no le tocó hacerlo en la iglesia. Dice Sproul que la primera vez que él administró la Santa Cena fue en un hospital y fue a una mujer que estaba muriendo, a una mujer moribunda. Y él relata que antes de administrarle la Santa Cena, aquella mujer le dijo, detente, tengo algo que confesar.
y le confesó en ese momento que unos años antes ella había asesinado a su criatura en su vientre. Sí, asesinado la criatura en su vientre. ¿Por qué? Ella había tenido una primera hija, había salido embarazada nuevamente y ahora su esposo no quería otra boca en su casa, así que la presionó para que ella abortara. Y ella tristemente, al igual que Herodes, no escuchó a Dios, escuchó a su esposo, fue y mató a su bebé aún no nacido. Y ante la muerte, un cáncer que la estaba comiendo, la culpa le estaba atormentando. Ella estaba convencida, decía R.C. Sproul, que el cáncer que ella estaba experimentando o del cual ella estaba muriendo era consecuencia del juicio de Dios. Esta mañana decíamos eso, cómo a veces viene una consecuencia o una situación adversa a nuestra vida, mala, y entonces mi conciencia conecta eso con un mal que yo hice en el pasado. Y la conciencia empieza a martillar. Ella estaba convencida de que ella estaba muriendo de este cáncer porque había asesinado a su hijo. A manera de aplicación, déjame preguntarte algo, mi hermano y amigo. ¿Nos sentimos identificados con esta historia? ¿Cómo así? ¿Ahora mismo te está hablando tu conciencia? ¿Ahora mismo está tu conciencia sacándote a la luz ese pecado que te tiene atormentado? ¿Estás viendo fantasmas? ¿Estás huyendo sin que nadie te persiga? Porque eso hace el que se siente culpable. Vuelvo y te pregunto, ¿estamos identificados con esta historia? ¿Estamos vinculando una consecuencia en el presente con una culpa pasada? La realidad es esta: no hay peor verdugo que una conciencia sucia. Y no me malentiendan, esto no contradice que la conciencia es un regalo de Dios. La conciencia es un regalo, una espía de Dios que revela lo que estamos haciendo mal, incluso nos detiene de hacerlo. Pero una cosa no quita la otra. El punto es que la conciencia no fue dada por Dios para mantenernos atormentados. No es la voluntad de Dios, hermano y amigo, que te la pases atormentado. No es la voluntad de Dios que vengas aquí a Santa Cena diciendo, no la voy a tomar porque yo pequé antes de ayer. Y que vivas atormentado con eso y viendo fantasmas y huyendo sin que nadie te persiga. La conciencia, esa espía de Dios, nos fue dada para volvernos a Él. Sí, ese sentido de culpa, si lo diriges según la Biblia, debería llevarte otra vez a Dios. El diablo, el acusador, es que quiere usar eso para que te apartes de Él. Pero el diablo es un mentiroso y un homicida. Jesús vino a que tengas vida. Él quiere que tú tengas plenitud. Así que la conciencia nos fue dada para llevarnos a Cristo. Si la conciencia ahora mismo te está chocando, si la conciencia ahora mismo te está hablando, te está atormentando, no la calles. Simple y sencillamente, guiado por la luz de la palabra, síguela hacia donde ella te va a llevar, que es a Dios, para encontrar en Dios la solución de tu conciencia. Usando el lenguaje del texto, alguien dijo, ¿cómo estaba Herodes? Perplejo. Permite que tu perplejidad se convierta en adoración. ¿Cómo así? Que tu conciencia te vuelva a Dios. Pastor, dígame, usted dijo que la conciencia guiada por la palabra yo no debería vivir atormentado por ella, sino dejarme guiar a Dios de nuevo para encontrar en Él el remedio. ¿Cuál es el remedio? Y esta es la noticia del Evangelio. Cristo es el remedio a la conciencia. Lamentablemente muchas personas toman ese cargo de conciencia y saben lo que hacen, lo niegan. Todo el mundo lo hace. Eso no puede estar mal. Y lamentablemente siguen con el cargo de conciencia. Otras veces muchas personas tratan de justificar el problema de la conciencia. No, yo sé que está mal, pero es que las circunstancias me llevaron a hacerlo. Dile eso a Cristo en el día del juicio. Fue la mujer que me diste, fue el esposo que me diste, fue el trabajo, fue la hermana que me sedujo. No. Realmente es un problema. Si la niegas la culpa o tratas de justificarla, la conciencia te seguirá carcomiendo. Esa no es la solución. La solución al problema de la conciencia
es Jesús. Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Cuántas veces viniste aquí a la iglesia, amado hermano, y no te atreviste ni siquiera a abrir tu boca? ¿Cuántas veces viniste aquí y no te atreviste ni siquiera a levantar tus manos? Ni siquiera te quisiste guiar a un mujer para que se sentara porque tú decías, lo que yo he hecho me hace indigno, no puedo servir a Dios. Cristo limpia la conciencia para que le sirvas a Dios. Tienes que creerlo, hermano. No me voy a disculpar por golpear el púlpito, porque si me muero hoy, yo espero que esa verdad sea la que quede en su mente. La conciencia, entonces, a manera de aplicación, cuando no es tratada con arrepentimiento y fe en Cristo, puede convertirse en un testigo silencioso y persistente que va a susurrar, que va a gritar y que va a atormentar. La buena noticia del Evangelio es esta, que si te acercas a Jesús creyendo, no los sirvientes, no los pintores, la sangre de Cristo va a borrar esa sombra en tu pared. Va a borrar esa sombra de tu corazón. A propósito, pastor, dígame, ¿usted no terminó la historia de aquella mujer? ¿Sabe lo que pasó? Que aquella mujer, después de decir, por mi homicidio, yo estoy aquí con este cáncer. Y él le dijo, antes de morir, yo necesito que tú escuches el evangelio. Le predicó el evangelio de Cristo, ella se arrepintió y ella creyó que Jesús pagó por eso. Y murió con esto, murió creyendo. Y nosotros creemos por la palabra de Dios que hoy está con Cristo y que un día verá a su bebé nuevamente. Así que esa es la buena noticia del evangelio. Si te acercas a Jesús creyendo, Él puede salvarte y perdonarte del pecado que cometiste y también limpiar tu conciencia para que puedas venir aquí y a pesar de levantar tu mano y decirme gloria en Jesucristo. No tienes entonces que vivir paralizado ni destrozado. Acércate a Jesús, lánzate en sus brazos lánzate en los brazos de nuestro Salvador creyendo. Pastor, ¿por qué usted dice creyendo? Porque a menudo nosotros no distinguimos entre la culpa y el sentimiento de culpa. ¿Cómo así, pastor? Me está llevando a lo hondo de nuevo. No, es para resaltar este punto. Una cosa es la culpa, eso es objetivo. Siéntalo o no, si usted quebró una regla, usted es culpable. Otra cosa es el sentimiento de culpa. Hay personas que son culpables y no se sienten culpables. Y hay personas que no son culpables y se sienten. Entonces, no confundamos la culpa con el sentimiento de culpa, que a veces van juntos, pero a veces no. ¿Y a dónde usted me lleva? Que de la misma forma existe el perdón y el sentimiento de perdón. Pastor, todavía sigo en el aire. El perdón es objetivo. ¿Sabes una cosa? Si Dios te dijo estás perdonado, aunque no lo sientas. En otras palabras, Dios quiere que hoy tú te vayas con eso en mente. Aunque tú no te sientas perdonado, si confiesas tus pecados a Dios, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos lava de toda maldad. Eso no lo va a cambiar nadie. Ay, que no puedo cambiar mi pasado y tu pasado no puede cambiar lo que Cristo hizo, mi hermano, ese es el punto. No lo podrá cambiar. De hecho, hay otra historia que quiero, ya lo dije, otra historia que quiero compartir ya para ir cerrando. Y es la historia de una joven que se acercó a su pastor muy atormentada porque había hecho algo muy malo. Así que se acerca a él y le dice, pastor, yo tengo un problema. Yo cometí este pecado y la conciencia no me suelta. Me siento atormentada. Pensaba hasta quitarse la vida en un momento. ¿Y qué pasó? Él le dijo, lo que tú tienes que hacer es arrodillarte, pedirle a Dios que te perdone. Pastor, lo he hecho miles de veces, pero aún así no siento que soy perdonada. Y él le dijo, no, tú no me estás entendiendo. Es que te arrodilles y pidas perdón por tu orgullo. Pastor, ¿de qué orgullo usted está hablando? Yo vivo humillada en el piso. El orgullo de no creerle a Dios. Dios te está diciendo que si tú confiesas tu pecado y te arrepientes y vienes a Cristo,
Él te perdonará. Y ahora estás poniendo en duda la palabra de Dios. Así que terminó diciéndole, tu incredulidad ahora es peor que tu pecado original. Mi amado hermano, si te vas de aquí con la conciencia culpable, es por tu culpa, por no creerle a Jesús. Porque si le crees a Jesús, ¿sabes lo que vas a hacer? No lo voy a hacer, pero te vas a tirar en sus brazos, confiando en que Él perdona y Él limpia la conciencia. Lo más importante entonces, hermano y amigo, no es si te sientes perdonado. Lo más importante es si tú le crees a Dios cuando Él dice que Él perdona al que se arrepiente. Sí, sentirse perdonado es maravilloso y Dios quiere que te sientas perdonado. Él quiere plenitud de vida, Él quiere gozo en nosotros. Pero sobre todas las cosas, Él lo que quiere es que tú creas que Él te ha perdonado. Créele a Dios y no le creas a tu corazón, que entre el diablo y el corazón no se sabe cuál de los dos es más hablador. No le creas al corazón, es engañoso y perverso. Si Dios dice que te perdona, tú estás perdonado. Y ni siquiera el diablo lo va a poder revertir. ¿Quién nos acusará si Dios ya nos justificó? Y que ese perdón que hoy le has creído a Dios sea entonces tu estímulo para levantarte y seguir luchando contra el pecado, porque en Él hay perdón para que Él sea reverenciado. En conclusión, la historia de Herodes nos muestra el poder de una conciencia culpable. En la historia de Herodes nos muestra lo poderosa que puede ser la conciencia. Pero el Evangelio nos recuerda que Cristo es más poderoso que la conciencia. El Evangelio es la buena noticia de que Jesús, al llevar en la cruz tu culpa, mi culpa, tu vergüenza y mi vergüenza, entonces Él limpia nuestras conciencias, Dios, para que podamos acercarnos aquí con limpia conciencia. Cierro con esto, amado amigo que no eres cristiano, no te conozco, ni tampoco sé qué fantasmas te persiguen. No sé qué pecado ha resucitado hoy mientras la palabra de Dios es predicada. No lo sé, pero quiero que tú sepas esto. Independientemente del pecado que resucitó, yo quiero que tú sepas que hace 2000 años Jesús resucitó. Y resucitó, ¿sabes para qué? Resucitó de la tumba para entrar tu culpa dentro de la tumba y no tenga ya más poder sobre ti. Lo que sé es que no hay una mancha tan grande que Cristo no pueda limpiar. Arrepiéntete de tus pecados y entrégate a Jesucristo creyendo. Vamos a orar. Padre nuestro y Dios bueno, gracias por esta historia tan impactante. Una historia que nos recuerda cómo en tu gracia común tú has puesto esta espía dentro de todos los hombres. Y nosotros te rogamos, oh Señor, despierta la conciencia de esta nación, empezando por nuestros líderes. Oh Señor, permite que sus conciencias sean guiadas por la luz de tu palabra y que también ellos se arrepientan y crean en Jesucristo. Oh Señor, despierta a tu iglesia y que esto que hemos repasado hoy, que muchos sabíamos pero que a veces olvidamos, que sea, oh Padre, el estímulo para predicar que la sangre de Cristo limpia, no solamente perdona, limpia la conciencia de obras muertas. Y gracias porque por ese sacrificio hoy estamos aquí sirviéndote a ti, el Dios vivo, con una limpia conciencia. Oh Señor, te rogamos que tu perdón nos lleve cada día a vivir más para ti. Y una vez más que aquellos que no te conocen, que están aquí, ellos puedan creer que Cristo murió por los pecados y que se levantó del sepulcro para llevar al sepulcro esos pecados que hoy han sido desenterrados. Oh Señor, que crean en Cristo y sean salvos, porque te lo rogamos en sus méritos. Amén.